Les invito a que abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. El verso de hoy, el pasaje o el texto que vamos a estudiar, es un resumen y vamos a ver bastante aquí. Descubrí mucho en este texto, en el estudio, este tiempo de preparación. Pero hasta este momento, ¿qué es lo que hemos visto? Tanta acción y actividad. Dios comenzó en Hechos 1, se recuerdan, Cristo, Dios, el Hijo de Dios, les dio una promesa a la iglesia de poder. Van a ser mis testigos en todo el mundo. Y luego Él cumplió Dios exactamente como Él dijo. Mientras la iglesia se reunió en fe, esperando, su fe estaba totalmente en Jesús, creyendo que Él está vivo. Y Él les va a dar ayuda, les va a dar poder, dunamis, el poder de Dios, nos da habilidad. Llegó el día de Pentecostés, cuando cayó sobre la iglesia el Espíritu Santo y cambió todo, porque de ahí salen predicando. Miles de personas, literalmente miles de personas son salvos, nacen de nuevo y vemos milagro. Dios ahora está usando los apóstoles de gran manera, y no solo los apóstoles, pero también cristianos ordinarios. Vimos comenzando en capítulo 4, persecución. El evangelio se extendió en Jerusalén, pero no fue fácil, porque luego comenzó el enemigo a atacar. Persecución en Jerusalén. Y luego, ¿qué más pasó? El enemigo no pudo detenerlos. Capítulo 5, el enemigo trató de entrar a la iglesia. ¿Cómo? Pues usando personas en la iglesia, hipocresía. Y Dios protegió su iglesia. Ananías y Zafira cayeron muertos, ¿se recuerdan? Dios protegió su iglesia. Y luego sigue la persecución, más intensa cada vez. Llegamos a capítulo 6, la iglesia está creciendo, tienen problemas de crecimiento. ¿Qué hacen? Pues Pedro y los apóstoles, con sabiduría de Dios, deciden escoger nuevos siervos para que pueda haber una solución al crecimiento. Está creciendo la iglesia, multiplicando. Entonces son gran cosas que está pasando. Y luego, ¿qué pasa? Otra vez la persecución más intensa con la muerte de Esteban. Pero está saliendo, hay avivamiento en Samaria. Felipe está predicando, compartiendo el evangelio. Y está extendiéndose el evangelio. Eso es lo que hemos visto. Y luego llegó al testimonio de Saúl. Él era un hombre feroz. Tenía una misión. Su misión era eliminar la iglesia, eliminar cristianos. Era tanto su pasión que él estaba dispuesto a viajar a Damasco, a Siria, para buscar y encontrarlos. Pero Dios lo encontró a él, lo rescató. Dios salvó a Saúl. Y ahí es donde llegamos hoy. También Saúl, él tuvo sus propias pruebas. Y es algo interesante porque vamos ahora, hay una dirección que se va al ministerio de Pedro. Pero el verso 31, y ese es el texto que vamos a ver hoy, es un resumen, pero realmente hay mucho aquí. Entonces hay que abrir nuestros corazones. Voy a leer el texto, mira, siguen conmigo. Estamos en Hechos 9, 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche que nos has traído aquí en tu casa. Gracias por tu palabra, Dios. Creemos que es verdad, es la verdad, es poderosa. Y oramos, Señor, tu iglesia, que nos enseñes a través de este pasaje o este verso. Y Dios, deseamos aprender de cada principio, cada verdad que tú tienes para nosotros. Entonces, ayúdanos no ser distraídos de preocupaciones de la vida, pero ayúdanos, Señor, a escuchar todo lo que tú tienes para nosotros.
Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un verso. Verso 31. Hay que leerlo otra vez, porque vamos a ir más profundo hoy, esta noche. Entonces las iglesias tenían paz, y lo interesante es, a pesar de lo que les acaba de decir, el resumen, a pesar de la persecución, las dificultades, las pruebas, a pesar de eso, fíjense, entonces las iglesias tenían paz. Entonces Dios está obrando de una manera, este verso muestra, es evidencia del poder del Espíritu Santo. Que a pesar de todas las dificultades, hay paz en las iglesias. ¿Y cómo deseo esto yo para nuestra iglesia? Estos días no han sido difíciles. Han sido difíciles. Tiempos difíciles. Pero puede haber paz. Dice aquí, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué gran verso. Hay que marcar este verso en sus Biblias. Márcanlo. Y lo que vamos a hacer esta noche es ver cada principio que podamos en el tiempo que tenemos y escarbar un poco más profundo en este gran verso. Vamos a descubrir muchas verdades. Pero lo primero que notamos observando esto nos recuerda de Hechos 1:8, que es el verso clave de todo el libro de Hechos. Entonces fíjense, si quieren regresar a Hechos 1:8, noten es similar las regiones que se menciona en Hechos 1:8. Dice en Hechos 1:8 es cuando Jesús nos da este mandato o este cargo a todos sus discípulos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces noten las regiones aquí, Jerusalén, Judea, Samaria. Pero aquí en Hechos 9:31, Lucas agrega Galilea. Y les recuerdo que el libro de Hechos no es un libro de historia completo. Eso es solo una parte, gran parte, pero hay mucho más que hizo Dios en esos tiempos. Y por eso dice Galilea, porque el Evangelio estaba saliendo de Jerusalén a todo alrededor, todas las regiones. Entonces es algo muy interesante, pero el punto es esto, que el Evangelio salió. Ese es el punto principal, porque Jesús dijo que iba a salir. Ustedes van a recibir poder. Dios ya cumplió. Él es fiel, derramó de su Espíritu Santo, porque eran creyentes, eran humildes y lo recibieron por su fe. Y comenzaron a predicar en Jerusalén y comenzó ahí, salió. Entró a persecución, pero salieron. Vemos el crecimiento de la iglesia. Dios lo dijo. Cuando Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué va a suceder? Cuando Jesús dice algo, o Dios lo dice, va a pasar. Y eso nos da confianza. Lo podemos decir con confianza. Dios dijo esto, voy a descansar en Él, porque Él es fiel. Yo creo su palabra, creo sus promesas. Son garantizados, porque es la palabra de Dios. Tú y yo podemos confiar todo lo que Él nos enseña en su palabra. ¿Y por qué podemos confiar en su palabra? Porque Dios es fiel. Esa es ¿cómo se dice? Es su naturaleza. Es una marca de su naturaleza de Dios, que Él es fiel. Lo que Él dice, lo hace. Él cumple. Él es fiel. Otra razón que tú puedes creer que el Evangelio va a salir a toda la tierra es porque Dios lo dijo, lo prometió, pero también es que Él es el que lo está haciendo, ¿ves? Es su Espíritu Santo en nosotros, en su iglesia, que Él lo va a hacer. Entonces, Él lo va a hacer. Él dijo, y no depende de nosotros. Él lo va a hacer. Él lo que requiere son instrumentos que Él puede usar. Y aquí estamos, dispuestos. Respondieron al llamado para seguir a Jesús y para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y eso es lo que estamos observando aquí. Eso fue de gran ánimo para mí. En un verso, es como, wow, hay mucho más. Hay tanto en este verso. Entonces, el plan de Dios va a suceder exactamente como Él dijo.
Y aquí en verso 31 es un resumen del estado de la iglesia en este punto de la historia. ¿Y qué no les gustaría que sería el estado de la iglesia hoy en día para nosotros también? Y puede ser, porque depende, nosotros somos la iglesia. Yo quiero que tengamos paz, cada uno aquí. Y si no hay paz, no es culpa de Dios, es nosotros. Debemos preguntar, ¿por qué no tengo paz? ¿Qué pasa en mi vida? No estoy confiando. ¿Ves? Eso es algo que realmente nos da, es un reto para nosotros. Para que podamos ver y experimentar esto aquí, nosotros, aquí, Calvary Chapel Downey. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver características de la iglesia, pero específicamente la iglesia que estaba creciendo. Esta iglesia estaba multiplicando de una manera poderosa, porque Dios está obrando. Entonces noten, tenían paz, ya lo leímos. ¿Qué más? Eran edificadas, dice. Y también andaban en el temor del Señor. Y número 4, andaban en el confort del Espíritu Santo. Entonces, porque ellos estaban haciendo estas cosas básicas. Siempre me gusta cuando hay lecciones básicas, sencillas, porque realmente así debe ser. Dios nunca, su intención no es que su iglesia sea algo muy complicada, algo grande. ¿Ves? Es sencillo, es poderoso. Y estaban multiplicando. Muchos en la iglesia están buscando métodos. ¿Qué podemos hacer de nuevo para que crezca la iglesia? Hay que cambiar, no sé, las luces, la alfombra. No depende en eso. No depende en eso. Y aquí lo que vemos, vamos a ver cada área. Entonces, si les gusta tomar notas, lo vemos primero de la característica de una iglesia que multiplica, es que tenían fe en el Evangelio de Jesucristo. Y esto cuando lo apunté, yo estaba pensando en mi mente, pues es tan obvio, es obvio, ¿verdad? Fe en el Evangelio, pero ¿saben qué? Nos olvidamos de esto, porque perdemos la paz. Quiere decir que algo pasó que nos falta la fe. Entonces ellos tenían fe en el Evangelio de Jesucristo. Mira, fíjense otra vez en el verso 31. Entonces las iglesias tenían paz. Paz. Eso habla mucho. Quiere decir que estaban totalmente confiados en Jesucristo. Sin duda. Confiaban en Jesús y el Evangelio. Que este es el mensaje que me salvó a mí. Ese es el mensaje que yo voy a llevar a los demás. Eso fue. Era firme su fe. Todas las iglesias tenían paz. ¿Por qué tenían paz? Porque hicieron paz con Dios. Eso es primero. No hay paz. Si no tienes paz con Dios, ¿cómo vas a experimentar paz? Entonces, por eso les digo esto. Es un punto muy importante. Es por su fe. Creen en Jesucristo, creen y confían en el Evangelio, y ellos saben que es la única manera de tener paz con Dios. Esas son las buenas noticias. Podemos tener paz con Dios. Esa es la buena noticia que podemos decir a todo el mundo. Tenemos mucho que decir nosotros, pero también no tanto, porque es algo sencillo el mensaje. ¿Quieres tener paz con Dios? Pues déjame decirte de lo que hizo Cristo por ti y por mí. Recíbelo por fe. La única manera que podamos tener paz es a través de fe en Jesucristo. Yo lo creo, porque lo he experimentado. He experimentado paz. Dios me lo ha dado. Entonces, primero, paz con Dios y luego sigue la paz de Dios, creyendo en Jesucristo. Y luego sigue el paz. La paz va a seguir, va a ser natural. Una vez que Dios ya está ministrando en tu vida, ya el Espíritu Santo ya está obrando, va a haber esa paz que Él nos da. ¿Y cuánto necesitamos paz? Porque no queremos ser un mal testimonio, iglesia, ¿ves? De estar en pánico. No, Dios nos quiere dar paz. Y yo sé que Dios quiere eso para cada uno de nosotros, que salgamos con paz, no con ansiedad. Y la iglesia, algo que me gustaría anotar, porque esto sigue
la salvación de Saúl. Entonces Saúl él era el que estaba realmente el líder de la persecución. Entonces él ya es salvo. Entonces era un tiempo más tranquilo para la iglesia. No quiere decir que ya no hubo persecución, la persecución seguía. Eso continúa hasta hoy. Entonces en un aspecto sí tenían paz de la persecución, hubo como un alivio brevemente, pero es más que esto. Es más de que hubo un tiempo de alivio, de violencia. Yo creo que es más, el sentido es mucho más. Es que estaban contentos. Estaban contentos, a pesar de lo que acaban de experimentar, y sufrieron. Hubo mucho dolor, circunstancias tan difíciles, pero ellos tenían paz. Estaban contentos en Cristo. Eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos. ¿Estás contento esta noche? ¿O hay una aflicción que te está robando tu paz? Contento. ¿Realmente estás contento? Recuérdense el punto, fe en el Evangelio. Cuando no estamos contentos, es que estamos luchando con la fe en el Evangelio. Paz, estar contento, es parte del paquete. Entonces, cuando dice paz, tenían paz, ¿cómo habla volúmenes del estado de la iglesia? Estaban contentos, a pesar de las pruebas. No importa la dificultad, podemos experimentar paz. Y eso es fe, eso es la fe en Jesús, porque Él lo dijo, Él me prometió poder. Él es mi consuelo, Él es mi ayuda. Cuando me siento que estoy ahogando, ahí está mi Señor y me levanta. No me voy a ahogar, pero voy a estar contento. ¿Cuántos de ustedes están en una temporada difícil de su vida? Tal vez varios, ¿verdad? Tal vez varios. Eso es la realidad. Pero eso no se evita. La cuestión más bien debe ser, pues, estás experimentando la paz de Dios en el día de hoy. Porque casi todos podemos decir, pues sí, eso está difícil ahorita en mi vida, pero ¿tienes paz? ¿Estás experimentando la paz de Dios hoy? ¿Estás contento en Cristo? Son cosas importantes. Córrenle a Cristo. Tienes una prueba difícil, estás en circunstancias difíciles, córrele a Jesús. Ojos en Él. Echa todas tus ansiedades sobre Él. Porque dice la Biblia, noten, 1 de Pedro 5:7. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, esa es la carga que no podemos tú y yo soportar. Pero requiere fe para que se lo eche sobre Él. Cuando no estamos confiando en Cristo y en el Evangelio, es cuando lo guardamos y comenzamos, ok, yo estoy en control, pero el peso realmente no podemos, es imposible. No fuimos diseñados de cargarlo. Pero tenemos Jesús. Él es el que puede. Y fíjense, me encanta esto, Él tiene cuidado de vosotros. Eso requiere fe en el Evangelio. Y es el primer punto de paz. En lo práctico, paz se ve en fe, en acción, confiando, no dudando, pero echando todas tus ansiedades sobre Él. Por eso hay paz. Porque ahora tu carga tú no lo tienes, se lo dices a Él y hay paz. Es fe en Jesucristo. De eso se trata. Cristo, Él tiene cuidado de su iglesia. Aquí lo dice y lo creo. Entonces hay que confiar en Él, confiar en el Señor. La Biblia dice en Filipenses 4, 6 y 7, nótenlo, Filipenses 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces esto habla más de lo que está pasando aquí en el verso 31. La iglesia tenía paz, estaban en oración. Eso ya lo estudiamos Hechos 2. Es un texto que lo conocemos muy bien. Estaban permaneciendo en oración, en la palabra, en comunión. Y aquí vemos otra vez que así continuaron. Es evidencia que su fe era totalmente fijada en Jesucristo. Y eso lo recibimos nosotros. A pesar de lo que estás pasando, mantén tu enfoque en Jesucristo. Eso no es tiempo de dejarlo y tratar tu manera de vivir. No, al contrario. Y noten, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Gran promesa. Nuestra parte, esa es la parte que Dios hace. Nuestra parte es confiar en Él. Y no olvidar de que eches tus cargas sobre Él continuamente, diariamente. Qué gran promesa. Y Dios nos está recordando esta noche para que podamos salir, como ya lo dije, salir con paz, no con ansiedad, no tristes, pero contentos. Gran promesa. Y eso es posible porque nos hemos arrepentido. Reconocemos que yo necesito a Jesucristo que me perdone de mis pecados. Yo creo en Él. Yo creo en la cruz, lo que Él hizo por mí. Y es lo que me da paz. Pero las iglesias, fíjense, multiplicando. Tenían paz porque creían en Jesucristo, obviamente. Confiaban, pero regularmente estaban confiando en Él. No se olvidaban de Él, confiando en Jesucristo. Ese es el evangelio de paz. ¿Han escuchado esa frase del evangelio? El evangelio es sinónimo, es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de paz. Porque la paz de Dios ya se les dio por su fe. Ya tenemos paz con Dios por nuestra fe en Jesús y también fluye paz. Ahora lo podemos experimentar. Pero es más que eso. Porque el cristianismo no solo se trata de, soy salvo. Es más que eso. Y tenemos que agarrar esto muy bien, entenderlo. Somos salvos y nos gozamos. Obviamente es muy importante. Tu salvación es lo más importante. Pero una vez que ya estamos en Cristo, una vez que recibimos a Jesús por fe en el Evangelio de paz, ¿ahora qué? Sigue. Pues darlo a alguien más. Y eso es lo que vemos aquí. Recuérdense, el tema principal estaba multiplicando. Entonces, aunque pueda haber una presión, pues somos salvos, hay que reunirnos, todos somos salvos, qué padre. Y debemos congregarnos, pero después salimos de aquí para darlo a otros, para que otros puedan tener paz. Es el corazón de Dios. Nunca se lo olviden, Hechos 1:8, ese es nuestro propósito, de testificar de Jesucristo. Tú y yo tenemos las noticias mejores, la mejor noticia en todo el universo, Jesucristo. En Cristo hay salvación. Ser sus testigos. Estaban multiplicando. Quiere decir que estaban activamente llevando el evangelio a otros. Es la única manera. Que otros sean salvos va a pasar como cristianos llenos del Espíritu y llevando las buenas nuevas a los incrédulos. Así va a pasar. A veces pensamos, ¿por qué debe ser así? Es la manera que escogió Dios, usarnos, para que Él sea glorificado. Él puede tomar pecadores ya restaurados, sus hijos. Hijos, vayan, dile al mundo, dilen de mí, dilen de lo que Jesús hizo por ti. Y ahí vamos, es la familia de Dios, para que otros vengan a la familia. Entonces eso involucra tener paz, tener paz con Dios, pero ahora tenemos que dar la paz a otros. Hay que verlo, eso muy importante. Porque sí, tal vez no tengo paz, pues no estoy en pecado. Estoy confiando en Cristo.
Estoy en la palabra, estoy permaneciendo en oración, pero no tengo paz. Pues, ¿has predicado el Evangelio? ¿Has compartido el Evangelio con alguien más? Tal vez esa es la parte que no está en tu vida. Es posible. Porque cuando vemos Hechos 9:31, la paz que ellos tenían es porque estaban dando el Evangelio a otros. Muchas veces nos olvidamos de esta gran parte de la vida de un cristiano. Conocemos los 4 muy bien, de oración, perseverar en la palabra, en comunión, ¿verdad? En compañerismo. Pero nos olvidamos de evangelismo. Es una gran parte. Y así vamos a tener paz. Va a haber multiplicación, porque estamos saliendo y compartiendo. Donde quiera que tú te encuentres, créeme, ahí Dios va a abrir oportunidades. Mira, noten Efesios 6:15. Efesios 6:15. Ese texto en Efesios 6, el tema principal es guerra espiritual. Pero noten algo. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces es parte de la batalla. El enemigo viene contra nosotros para que no tengas paz, para que no lleves el evangelio con otros. Entonces el evangelio de paz es parte de experimentar paz. Así lo estoy viendo y así lo creo. Romanos 10:15, nótenlo. Romanos 10:15 también apoya esta lección. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ves? Eso es parte eso es lo básico de la iglesia. Eso no es un nuevo método que estoy introduciendo. Esto es cristianismo, lo más básico que podemos verlo. Tenemos paz con Dios, ahora dar este mensaje, el evangelio de paz, a todo el mundo. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Claro que son hermosos, porque si Dios nos ve, mira mis hijos, qué hermosos, me están obedeciendo. Yo les estoy dando la habilidad. Yo les di mi palabra, ahora solo están obedeciendo lo que yo les dije. Eso glorifica a Dios. Entonces, por eso vemos, obviamente va a haber paz. Están totalmente en la voluntad de Dios y hay crecimiento, están multiplicando. Las iglesias tenían paz. Recuérdense, no solo una iglesia, todas las iglesias en las regiones, Judea, Galilea, Samaria, por su fe en Jesucristo. Y número 2, la segunda característica de una iglesia que está multiplicando, que es ahí mismo en verso 31, y es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual o madurez. Es sinónimo. Crecimiento espiritual es madurez espiritual. Dice, mira, fíjense de nuevo ahí en verso 31, dice, las iglesias eran edificadas. Eran edificadas. Esta palabra edificadas literalmente significa fortalecer y construir. Y tiene el sentido de acercarse más a la plenitud o la finalización. Como está llegando, está en un proceso de construcción. Comienza así, pero Dios está construyendo algo. Es una nueva criatura que somos en Cristo. Y nos está llevando ¿a qué? A ser completos o maduros. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. O lo que quiere hacer. Porque tú y yo tenemos una parte si luchamos al Espíritu. Entonces, esto habla de madurez, de crecimiento, conocimiento espiritual, transformación. Las iglesias eran edificadas. Entonces aquí vemos, es una ilustración, pinta una ilustración, hay crecimiento. Y también eso habla volúmenes. Entonces, ¿por qué había crecimiento? ¿Qué estaba pasando? Pues, ¿cómo sucede madurez? ¿Cómo podemos ser edificados? Pues, a través de la enseñanza.
Por eso nos congregamos y damos la palabra, verso por verso, semana tras semana. Y no va a cambiar hasta que regrese Jesús. En la enseñanza, Dios hace cosas individualmente a cada uno. Porque cada uno estamos en un proceso de santificación. Dios está construyendo. ¿Ves? Ese es el proceso. Tú y yo venimos aquí en fe, humilde. Enséñame, Señor, y créeme, Él va a hacer lo demás. El Espíritu toma el texto, la palabra, y pum, comienza a obrar. Es poderosa la palabra. Y por eso es tan importante. Muchos pueden hacer burla de nosotros. Le dan mucha atención ustedes a la palabra. Siempre están enseñando, otra enseñanza, porque así somos edificados. Así vamos a crecer. No vamos a crecer. Y tristemente hay iglesias donde no hay crecimiento, porque es puro evangelio y es bueno. Puede haber puro evangelio, salvación, es bueno, pero ya no hay crecimiento. Es los dos. Predica el evangelio de paz, Dios está salvando. Y luego otra parte es enseñar la palabra para que haga crecimiento, para que no seamos bebés. Aunque un bebé es salvo, y gloria a Dios, pero el propósito de Dios es que crezcamos, que podamos crecer para poder ser discípulos que multipliquen. ¿Ves? Ese es el tema principal. Yo necesito ser edificado, crecer, madurar, para que pueda ver que yo tengo que discipular. Si no ves la importancia que tú tienes que llevar el evangelio, tienes que madurar. Y no quiero ser malo, pero eso es la verdad. El cristiano que todavía no ve la importancia de su rol en llevar el evangelio a otra persona, es ¿cómo digo? Esa es evidencia que no has crecido. ¿Ves? Porque cada cristiano es llamado para compartir con alguien. Hay mucha gente alrededor de nosotros y Dios nos ha rescatado y podemos nosotros impactar sus vidas, literalmente, hasta cambiar su eternidad. Es urgente. Entonces, pero regresando aquí, fíjense, eran edificadas, entonces tenemos que continuar, permanecer en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Y así vamos a crecer, vamos a ser fuertes. Y mira, noten Colosenses 2:7. Aquí también nos enseña la Biblia este principio. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, esta es la manera de Dios. Así es como Dios nos causa crecer. Él lo hace mientras nos rendimos a su palabra. Las iglesias eran edificadas porque Dios es fiel. Y Él está haciendo lo que Él nos promete aquí a nosotros. Predicando el evangelio, enseñando la palabra. Esto va a suceder, es natural. Es la palabra. A veces personas dicen, ay, gracias por esto, lo que compartiste. Es la palabra, no soy yo. Y con confianza tenemos que darlo. Nunca recibimos gloria. Es Dios, es su palabra que podemos estar firmes y crecer y madurar. Es la manera de Dios. ¿Cuántos creen que es verdad la palabra? Y es poderosa. Cada verso, un verso aquí casi tenía la tentación de voy a cubrir más, voy a cubrir lo que hizo Pedro, las sanaciones, pero con lo más que estaba leyendo y meditando en verso 31, digo, no, aquí está un sermón. Hasta se puede hacer una conferencia de este verso. Es mucho, pero es bueno. Entonces, estamos en acuerdo, la palabra de Dios es verdad, es poderosa. Entonces, el problema, si no estamos creciendo, Dios no es el problema, no es su palabra, es nosotros. Y tenemos que ser humildes y reconocerlo. Si yo no estoy creciendo, es porque yo no estoy abierto a lo que Dios me está enseñando. O ¿qué más? No soy enseñable. Ya llegué, ya me estanqué
ya no soy enseñable, yo ya lo sé, esto ya me aburre. Es que triste, porque un discípulo está aprendiendo por toda su vida. Y por eso, hermanos, siguen con un corazón así abierto, enseñable. Ese es un discípulo verdadero de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo está abierto, quiere la palabra, tiene un deseo, quiere crecer, entiende que tiene mucho más que madurar y por eso se mantiene humilde y es enseñable. Va a estar recibiendo. Y ese es el proceso. Un discípulo desea aprender de Jesús, de aprender su manera y aplicarlo. Aprendemos de Jesús. ¿Cómo digo Jesús? Eso lo vimos hace poco en los domingos, en Mateo 11. Nótenlo, Mateo 11, versos 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo clave, aprender de mí. Aprender de Jesús. Así vamos a ser edificados. Aprender de Jesús. Y vamos a estar fuertes, porque es Él el que nos está cambiando. Él es el que produce la madurez. Es a través de su Espíritu mientras estamos en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás aprendiendo de Jesús, te vas a parecer más como Él. Ese es el producto natural, lógico. Aprender de mí, te vas a ver como Él. Vas a hablar como Él. Vas a confesar tus pecados delante de Él. Te vas a rendir tu voluntad para hacer su voluntad. Y lo vas a obedecer. ¿Ves eso otra vez? Habla de ser obediente. Porque realmente no aprendemos si no lo hacemos. ¿Ves? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero realmente no aprendemos si no lo hacemos. Entonces, eso es algo muy importante, de vivirlo. Y aquí dice, las iglesias eran edificadas, estaban multiplicando, estaban creciendo en la palabra, hay madurez. Y algo más, eran edificadas porque estaban en la palabra, pero también eran edificadas porque estaban creciendo también en comunidad. Eso es tan importante también para nuestra relación con Dios y uno con otro. A través de comunidad, compañerismo, fellowship. Vengan, hermanos, cada semana, emocionados para recibir de la palabra. Y escuchen esto con mucha atención. Pero también vengan cada semana con un deseo de ser parte de comunidad. Ahí donde muchos luchamos. Pídele a Dios. Si tú luchas con esto, si tú luchas en hablar con otros o conocer otras personas o abrir tu corazón a otros, pídele a Dios, habla con Él. Señor, tráeme amigos, amigas, aquí a mi iglesia, con quien yo puedo conectar, realmente conectar y tener esas amistades. Eso es parte de ser edificados. Por eso están creciendo. ¿Ves? Nos necesitamos, tú y yo. Hace poco hablé con alguien que llamó y le dije esto, pero no me creyó. No, yo confío en el Señor y se enojó un poquito. Al final pidió disculpa y perdón porque sí se enojó. No, yo estoy bien con Dios, pero le estaba queriendo recordarle de esto. Tenemos que estar juntos. Es parte de crecer, parte de madurar. Eran edificadas porque estaban en la palabra,
y estaban juntos en comunidad, ministrando uno al otro. Entonces eso es tan importante. Iglesia, nos necesitamos uno al otro. Y eso debe ser una oración que podemos encontrar personas así, con quien tú puedes conectar. Y sí requiere tiempo, lo entiendo. Pero también hay que hacer nuestra parte. Hay que hacer nuestra parte de involucrarnos. Por eso es bueno tener los ministerios como esenciales. Ahí puedes conectar con otros. En los ministerios de mujeres, de varones. Ahí es donde Dios nos da esa más oportunidad. También aquí en los servicios. Te quiero dar unos versos que yo creo que apoya este punto. Primero, es Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esa es la parte que a algunos no le gusta, que mi crecimiento, mi madurez, también involucra a otros creyentes. No, es solo Dios. Yo y mi Salvador. Y sí, es claro que sí, no me malentienden. Pero también tú y yo tenemos un rol en esto, en crecer. Animaos unos a otros. Es un mandamiento. Hagan esto. Edificaos unos a otros. ¿Ves? Compartiendo también, animando uno al otro, compartiendo la palabra con otros, dando ese consejo. Es importante. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces nosotros estamos también haciendo algo. ¿Ves? Eso es lo que sucede en la comunidad. Pronto vamos a comenzar grupos de hogar. Estén atentos a ese aviso, porque aquí es donde el propósito es eso, se hace más fácil el ambiente. Y luego Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hasta nos protege del pecado, porque podemos rendir cuentas también. Exhortaos los unos a los otros. Tiene que haber comunidad para que suceda esas cosas, ¿ves? No podemos obedecer la palabra sin comunidad, esta palabra, específicamente, de edificar uno al otro. No se puede hacer por Zoom. ¿Todavía se usa Zoom? Qué horrible. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Otra vez, comunidad. Hablan algo, palabra de exhortación, de animar, edificar uno al otro. Es necesario. Y fíjense, a fin de dar gracia a los oyentes. Segunda de Corintios, les voy a dar uno más, porque realmente hay mucho más. Entonces eso no es un tema así pequeño, es algo muy importante. Estamos hablando de cosas básicas del cristianismo, básicas. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos, consolaos, ser uno de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así es como vamos a crecer espiritualmente. Serán edificadas, como aquí dice, a través de la predicación del Evangelio, a través de la enseñanza de la palabra de Dios y creyentes en comunidad, juntos.
nos ayudamos, oramos juntos. Es parte del proceso. Es algo sano y por eso es una iglesia que yo veo aquí muy, muy sana. Y por eso están creciendo. Porque el ser humano lo necesita esto. Una vez que se encuentra esa comunidad, aquí estoy en casa. Eso es lo que yo necesito. Esa es mi iglesia, aquí es donde voy a crecer. Pero si no tenemos esto, es triste. Hay que no esperar lo que estamos estudiando aquí. Por eso es nuestra parte, ¿ves? A veces podemos molestarnos, pues, oh no, aquí no pasa esto, aquí no pasa eso. Pues mucho tiene que ver con nosotros. Si queremos crecer y multiplicar, y lo queremos, ¿qué no? Queremos que muchos entren, que sean salvos, claro que sí. Queremos creyentes sanos, que estén creciendo y madurando. Queremos personas firmes en la fe, no brincando de iglesia a iglesia, acá. Queremos discípulos verdaderos que entienden esto, que realmente viven su fe aquí, en nuestra comunidad. No hablando, yo soy cristiano, pero vivir como un diablito. Eso pasa. Eso no tiene sentido. De hecho, eso causa mucha confusión. Profesando ser cristiano, pero estar en pecado, eso es confusión. Al final, no estamos llevando el evangelio de paz, estamos llevando más bien destrucción, porque otros van a ver, oh, así es cristianismo, ok, yo también le entro ahí. Y puede destruir almas. Eso es muy serio. Porque si no hay evidencia, no hay fruto, quiere decir que no eres cristiano. Ay, a muchos no les gustan esto, por eso esa es la verdad. Si no hay crecimiento, si no hay madurez, ¿qué pasa? ¿Ves? Ser edificados quiere decir que hay algo está pasando en nosotros, en mi vida. Vamos a caminar como Cristo. ¿Vamos a fallar? Claro que sí. No estamos hablando de nunca fallar. Eso es imposible. Pero tenemos que caminar con Él, aprendiendo de Jesús, siguiéndolo. Él nos levanta. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros. Y si es cierto, ¿qué crees? Va a haber fruto. Va a haber transformación. Va a haber cambio. Y por eso ellos eran edificadas. Amaban la palabra de Dios. Amaban la palabra. Se animaban uno al otro. Entonces tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Animar uno al otro. ¿Cuándo es la última vez que has animado a un hermano o hermana? Por eso les digo, es una área donde requiere un esfuerzo nuevo en la iglesia, en nuestra iglesia. Podemos estar fuerte en oración, fuerte en la palabra, pero evangelismo y comunidad, ahí es donde luchamos, hermanos. Porque el enemigo sabe. Si no hay comunidad, pues realmente no va a haber un límite de lo que vamos a crecer. Hay un límite. El enemigo no puede robar de lo que tenemos en Cristo. No lo puede hacer. Entonces Él va a hacer todo lo posible para que no sea una iglesia efectiva, que no crezca, que no multiplique. Eso es lo que Él va a hacer. Entonces, a pesar de persecución, porque si podemos estudiar esto un poco más, y ya lo mencioné un poco, la persecución ahí estaba, siempre estaba persecución. Pero a pesar de esto, hay paz. Están creciendo, hay madurez a pesar de esto. Entonces eso quiere decir que es lo mismo para mi vida. A pesar de la dificultad que yo voy a experimentar, y algunos ahorita están experimentando, quiere decir que Dios va a seguir obrando. Otra vez, fe en Jesús, fe en el Evangelio, mantener firme en la palabra, en comunidad. Eso no es tiempo de desconectarnos, como algunos lo hacen. Y está muy difícil la prueba. Me voy a desconectar de la iglesia por un tiempecito. Oh, qué gran error. Eso es el error peor que puede hacer un creyente. Alejarse cuando más tenemos que estar en comunidad.
Hay que llamar a una hermano o hermana que conoces que se ha alejado por su dificultad. Y te van a dar 1000 de excusas. Exhórtalos. No te rindes. Diles, tienes que estar aquí con nosotros. Esto nos lleva a otra característica de una iglesia que está multiplicando. Aquí del texto, obviamente hay muchas características de una iglesia creciendo, pero aquí de un verso estamos viendo solo 4. Y es una vida de pureza. Una vida de pureza. Por eso estaban creciendo. Les dije que eso es un reto para nosotros, ¿verdad? Porque somos la iglesia nosotros. Entonces cada uno tiene una parte de esta iglesia está creciendo. Yo tengo un rol y yo tengo que tomar responsabilidad. Tal vez es mi vida que está impactando a otros. Es posible. Mira, una vida de pureza, porque noten, como dice en verso 31, las iglesias andaban en el temor del Señor. Esto habla de una vida de pureza. Es un gran tema. Eso podría haber un mensaje solo en este tema. Pero dándole un resumen así breve, habla de una vida totalmente rendida a Dios. Dios es santo y nosotros somos llamados. Si tenemos el temor de Dios, vamos a tener ese temor. Una vida de pureza. Les voy a dar muchos versos. Mira, y prácticamente repite lo mismo, pero de todos modos, quiero que los noten. Salmos 111, verso 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, el que practica, otra vez, hay obediencia. Si lo está practicando, quiere decir que tiene confianza en la palabra, ama la palabra y lo hace. Esa es una vida de pureza. Ese es el temor, esa es evidencia del temor de Dios. Yo quiero hacer la palabra, quiero vivirla. No es fácil, eso no es lo que estamos hablando. Ahorita vamos a hablar cómo Dios nos ayuda un poco después. Proverbios 1:7. El principio de sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es el contraste. El creyente, un discípulo, ¿qué quiere decir? No desprecia la sabiduría, quiere crecer, es enseñable. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 15:33. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Entonces, humildad tan clave. El temor del Señor también habla de humildad. Es parte de la vida de pureza. No puede haber pureza sin humildad. Entonces la iglesia, andando en el temor del Señor, estaba multiplicando porque eso era su vida. Temor del Señor. Es algo bueno. No es que tenemos miedo de una manera que pues no me puedo acercar. No me puedo acercar y orar. Tengo tanto miedo de Dios. No puedo acercarme. Está muy enojado Dios conmigo. No, pero deberíamos tener el temor si me alejo de Él. ¿Cómo sería mi vida sin Dios? Ponte a pensar. Eso me debería causar temor. Mi vida sin Dios. No me quiero imaginar regreso a la cruz. Debemos tener temor que lo que Dios puede hacer el hombre, porque Él es el creador, Él es todopoderoso. Sí, un sentido así, temor de Él, una reverencia. Entonces debemos obedecerlo. Debemos obedecer a Dios. Es la vida de pureza. Es poniendo en la práctica todo lo que aprendemos en la enseñanza, en la predicación,
en la exhortación, es ponerlo en la práctica. Eso es temor de Dios. No nomás saber cosas, saber hechos, es hacerlo, obedecerlo, porque lo amamos. ¿Cómo se ve esto prácticamente en la vida? ¿Cómo se ve el temor de Dios prácticamente? Pues es esto, es un compromiso de una vida de pureza. Dios me compró con su sangre. Él es el dueño de mi vida. Yo le di mi vida. Entonces quiere decir, si yo soy de Él y Dios es santo, Dios es puro, yo deseo lo mismo para bendecir a mi Dios. Esos son pasos. Una vida de pureza prácticamente es tomar pasos para alejarnos del pecado. Es muy práctico. ¿Cómo se ve el temor de Dios? Pues deja ese pecado. No quiero. Ok, no tienes temor de Dios. Es algo muy lógico, pero ¿cómo luchamos? ¿Cómo el hombre justifica sus acciones, su pecado? Si digo tengo el temor de Dios, quiere decir, yo estoy diciendo que si Dios me muestra que eso es pecado, no voy a pelear con Dios. Temor de Dios. Perdóname, Dios. Gracias por enseñarme que esto es pecado. Y hay que huir del pecado. Es la vida de pureza que estamos viendo. No puedes decir, Jesús, tú eres mi Señor, pero yo sé que estoy viviendo todavía en pecado. Eso no, ¿ves? No es lógico. No solo te lastima a ti mismo, no va a haber crecimiento, pero ¿cómo impacta a otros? Hechos 1:8, eres llamado a ser testigo. ¿Testigo de qué? Ya no eres testigo de Jesús. El que sigue, dice, yo sigo a Jesús, pero yo estoy acá en desobediencia. ¿Ves? No hay poder. Caminando en el temor de Dios es una vida de pureza, pero es muy difícil. Yo sé. No lo puedo hacer. Sí es difícil. Pero mira, fíjense. No nos justifica eso, porque es difícil. No quiere decir que ya no tenemos responsabilidad. Pues es muy difícil, Dios me va a entender. No, porque Él nos da ayuda. Él nos da poder. Él nos dio su Espíritu Santo. Y eso es clave, hermanos. Eso es clave. Él nos dio la habilidad de vencer pecado en nuestra vida. No es que, así soy. Así Dios me hizo. No. Nada de excusas. Él te dio, otra vez, no estás confiando en el Evangelio. Porque el Evangelio es poderoso para librarte del pecado. Todo está conectado a esto. El temor de Dios, real fe en el Evangelio. Ahí está el poder. En Jesús, en el Evangelio, Él nos da ese poder en el Espíritu. Entonces, en nuestra fuerza, claro que es difícil. Es imposible. Es imposible hacer todo lo que Dios nos dice hacer. Perdónalo. No. Es muy difícil perdonar. ¿O no? ¿Solo a mí me cuesta? Por favor, ¿alguien me apoya? No, claro. Pero en Cristo, cuando Él me llena, no lo veo tan diferente. I forgive you. Sinceramente, no estoy molesto. ¿En serio me perdonaste? Sí, créeme. A veces algunos ni creen. ¿Pero cómo lo hiciste? Pues es Cristo. Y así es oportunidad de compartir. Dios nos dio promesa, ¿que no? Él nos dio una promesa de ayudarnos en su espíritu. ¿O qué tal? ¿Nunca han visto una persona que no tiene el temor del Señor en la iglesia? Vienen semana tras semana, pero no hay santidad. No hay una vida de pureza. Es en pecado. Eso es horrible. Y es peligroso. Eso hablamos un poco de eso los domingos, de la parábola de la tierra, ¿verdad? Si está suave, si sigue cayendo y continuamos, es algo muy peligroso. Como la iglesia de Corintios. Tanto pecado en la iglesia.
¿Estaban impactando su comunidad? No. Por eso hubo corrección. Hubo corrección, es la carta de Corintios. Y eso es lo que pasa. Cristianos carnales o personas clamando de ser cristianos, pero viviendo totalmente lo contrario. Eso no es cristianismo. Ahora también entiendo, sí, estamos todos en un proceso. Dios tiene paciencia, claro que sí. Cada uno trata con su propia debilidad. Yo tengo debilidades, ustedes tienen debilidades. Y tratamos con eso, Dios nos perdona. Pero no es un hábito de lo mismo, año tras año, tras año. Llega al punto como, ok, pues sí, Dios tiene paciencia, pero Dios quiere que seamos libres de esas cosas que nos detienen. Y comienza de nuevo otra vez confiando en el poder del Evangelio. Ser libre de ese pecado, por fin, libre. Pero fíjense, aunque todos sí estamos en un camino donde Dios nos está obrando, algunos hay crecimiento rápido y algunos no. It's okay. No hay nada mal con eso. Pero lo que debe ser común en cada cristiano, debe haber un odio al pecado. Eso sí debe cada uno tener en común. Odio la maldad y amo lo bueno. Eso es. Es una vida de pureza, es la actitud del corazón. Odio lo malo, odio el pecado, mi pecado. ¿Cómo odiamos el pecado de otros? Tan fácil, ¿verdad? Pero ¿odias tu pecado? El pecado se ve mejor en mí. Tú no sabes usar ese pecado como yo. Y así lo hacemos. El mismo pecado que te molesta es un espejo. Muchas veces estás viendo un espejo. Póngalo a la prueba. La próxima vez que alguien realmente te choca, pregúntate, pues yo hago eso, y van a descubrir que yo creo que me estoy viendo a mí mismo. Entonces hay que entender esto. Odian el pecado en su propia vida y en general, y desear lo bueno. Eso es evidencia de una vida de pureza. Si no odias el pecado, no tienes problema con lo malo, entonces no eres cristiano. Necesitas nacer de nuevo. Eso es la verdad. Si no odio el pecado, no tengo problema con lo malo, no soy cristiano. Yo necesito nacer de nuevo. No tengo el Espíritu Santo, no va a haber cambio, no va a haber fruto. Pero tenemos un deseo de lo bueno. Eso es una vida de pureza. La verdad. Amo la verdad. Amo lo que es bueno, lo que Dios hace, lo que Él quiere hacer es bueno. Debe haber un deseo. Por eso ellos tenían el temor del Señor. Eso habla mucho. Amaban su palabra. Amaban los mandamientos, todos los mandamientos. Hay mandamientos que es difícil, pero amaban al Señor. Saben y lo reconocemos nosotros también. Esto es para mi bien. Mi carne tal vez no le gusta, pero como mi espíritu se avivifica, porque eso es lo que yo necesito. Y mira, finalmente, ya son las 8, no, güey, ya son... Miran, fortalecidos por el Espíritu Santo. Característica número 4 de una iglesia que está multiplicando. Apenas le estaba diciendo a mi esposa que un verso, no creo que va a dar el tiempo, pero ya llegó el tiempo. Entonces hay que terminar. Mira, siguen conmigo. Disfrutando paraclesis. Característica número 4 de una iglesia que está multiplicando. Ahí dice, andando fortalecidas por el Espíritu Santo. En inglés es confort. Andaban en el confort del Espíritu Santo. Esa es la palabra paraclesis. Estaban disfrutando de lo que está haciendo el Espíritu. Quiere decir que estaban confiando regularmente en Dios.
buscaban su voluntad. Esa relación con Cristo está fuerte. Entonces el Espíritu está moviendo. Y luego hay confort. Confiaban en Él. Checaban con Dios diariamente. Esa comunicación, esa es la relación, su vida devocional. Habla mucho de esto. Tiempos de dificultad. Están en la palabra, escuchando. Dios, háblame. Y respondiendo. Acción de gracias. Peticiones de oración. Todo. Es triste cuando alguien viene algo difícil en su vida y se alejan de la iglesia, como ya lo mencioné. Ya no quiero regresar. Es muy difícil. ¿Qué no es el tiempo cuando deberíamos estar aquí más? ¿En tiempos difíciles? Claro que sí. Si realmente creemos la palabra, vamos a venir corriendo aquí cuando se pone difícil la vida. Aquí. Tu carne va a luchar, claro que sí. Pero eso es parte de la madurez. Yo tengo que estar aquí. Yo no puedo creer que Dios permitió esto en mi vida. Por eso ya no me interesa, ya perdí el ánimo de estar aquí con los hermanos. Dios no está haciendo lo que Él debería hacer. Y ahí es donde debemos parar. Como, ok, time out. Tenemos esos tiempos de como debatir con Dios, un debate. Dios, no estás haciendo lo que debía estar haciendo. Pero mira, fíjense, Dios ya hizo todo. Él ya hizo todo por nosotros. ¿Qué hizo? ¿Cómo que todo? Él dio su Hijo. Él te dio vida eterna. Él te perdonó por todos tus pecados. Te dio salvación. Tú tienes la esperanza de estar en el cielo con Él. Él literalmente, Él se dio a Él mismo por ti. ¿Y nos quejamos? Ya tenemos todo en Él. Pues perdí mi casa. Perdí mi Blazer, año 84. Qué bonito estaba. Perdí mi Camry. Perdí mi negocio. So what? Tengo el cielo. Es lo mismo. Tranquilos, hermanos. Podemos perder todo. Voy a estar contento porque yo tengo a Cristo. Esa es la perspectiva aquí. Hay confort. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Están disfrutando paraclesis. Entonces, nada de lo que avienta el mundo o el enemigo los está tumbando. Y con razón están multiplicando, porque la gente está observando, wow, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué paz tienes? Tú tienes cáncer. ¿Cómo estás tan tranquilo? ¿Que no vas a morir pronto? Sí, pero voy a estar con el Señor. Entonces, ¿qué es el problema? No estoy loco, pero la vida es corta. Así es. Entonces, estar sentado al lado, alejado de la iglesia, perdemos, no vamos a disfrutar paraclesis. Y es perder el Evangelio. Porque como discípulos de Cristo, tú y yo no estamos buscando ser más cómodos en este mundo. Va a ser muy decepcionado si esa es la meta. No, el confort viene en el futuro, en el cielo. Ahorita no. Ahorita no. Dios está en control. Voy a perder mi casa. Dios está en control. ¿Ves? Y van a haber paz en nosotros. Somos testigos. Hay que nunca olvidarlo, el llamado. Tú estás en una prueba, sigue siendo testigo. Glorifica a Dios en la prueba. Qué poderoso es. De hecho, el poder del Evangelio se muestra con más poder cuando tú y yo sufrimos. ¿Saben eso? Hay más oportunidad que otros vean el poder del Evangelio cuando tú y yo estamos en pruebas, en situaciones difíciles. Por eso les digo, tenemos que estar aquí. Tiempo más difícil de tu vida, vengan aquí para que no perdamos el enfoque, para que realmente podamos impactar a otros. No se olviden, multiplicando. Por eso, era un gran testimonio. Yo quiero la paz que tú tienes, dime.
Yo voy a tu iglesia. Yo quiero alabar a tu Dios. Y le damos gloria a Dios. No es por nosotros. La paz no viene de mí, vino de Dios, porque Él me salvó. Entonces, gócense, hermanos. Gócense en la tormenta. Gócense. En las pruebas, gócense. El Espíritu Santo nos sostiene. Disfruten lo que Él nos da. Créenlo. Y la iglesia multiplica. Y luego, terminando, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estaban multiplicando. Dios no quiere que seamos nosotros un club social, no dejar otros entrar. Incrédulos fuera de aquí. No, vengan todo el mundo, vengan y conozcan a Cristo. Hay que multiplicar. Lo digo como iglesia, como un grupo. Somos la iglesia, ¿verdad? Si no estamos activos en alcanzando a otros, no nos vemos como la iglesia. Es algo más. Es tu idea de la iglesia, pero la idea, el plan, el propósito de Dios de su iglesia es una iglesia activamente alcanzando a otros, interesados de otros, por su alma. Jesús nos enseñó. ¿Qué nos enseñó en Mateo 28? Él dijo, Mateo 28, 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos dio el ejemplo, nos enseñó cómo hacer esto. Siempre Jesús estaba hablando con personas en el público, compartiendo, ministrando, orando. Debemos imitarlo. Por eso aprender de Él. Cristianismo se trata de hacer discípulos. Es el tema principal de esta noche, multiplicando. Los beneficios es bueno, pero hay que nunca olvidar la perspectiva más grande. Es más que nosotros. Es más de la paz que yo puedo experimentar. Es la paz que Dios quiere dar a otros también. Hacer discípulos. Entonces, si no estamos multiplicando, si no estamos haciendo discípulos, hay algo fundamentalmente, algo no está bien en la iglesia. Cada uno debe estar interesado en esto. ¿Estamos siendo discípulos? No necesitamos nueva alfombra. No necesitamos nuevas luces. Necesitamos hacer esas cosas básicas. Las cosas básicas. Seguir confiando en Jesús, en su evangelio. Permanecer en la palabra, creciendo y madurando. Una vida de pureza. Comprometidos de vivir para la gloria de Dios. Empoderada por su Espíritu. Él nos ayuda. Él nos da victoria sobre el pecado. Y luego disfrutar esa relación. No desmayar. Y permitir que el Espíritu mueva en nosotros para que pueda obrar a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.